Yo no dije al hermano Carlos el tema, pero canto de gloria. Mi tema es la iglesia gloriosa. Y es un privilegio, hermanos, participar en este servicio y nos anima mucho de que haya muy buena asistencia en este segundo servicio. Y durante la serie con el hermano Bermúdez estaba bien llena la casa. Y eso, desde luego, indica, ya para comenzar, algo de una iglesia gloriosa. El texto, desde luego, es Efesios capítulo 5. Bueno, en el primer capítulo también vamos a leer, pero bueno, okay. Comenzamos con Efesios 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Y tengamos mucho cuidado con la palabra escogió. Hay que siempre explicar, ¿verdad?, el error de los calvinistas, pero vamos estudiando la palabra en un momento. Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Aquí está la predestinación de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto, lo que Pablo está diciendo aquí, nos escogió y que habiéndonos predestinado no tiene nada que ver con la teología de los calvinistas que ellos dicen que antes de la fundación del mundo, que Dios eligió incondicionalmente a todos. Antes de haber mundo, antes de nacer nadie. Eligió incondicionalmente a los que irían al cielo y a los que irían al infierno. Una enseñanza pues diabólica porque contradice tantos textos que habla del amor de Dios y de su misericordia y que no hace excepción de personas, en fin, muchas cosas. Pero vamos estudiando este asunto. Dios escogió, muy importante tener la confianza, hermanos, nosotros, tener la confianza de que hay gente, no la mayoría, pero hay gente que se clasifica como la buena tierra en la parábola del sembrador en Mateo 13. Personas dispuestas a oír. Jesús habla de los que han tapado los oídos y cerrado los ojos y todo, pero hay gente, por ejemplo, 3 terrenos que no producen y luego buena tierra. Otro texto, Hechos 18:10, cuando Dios dice a Pablo, no temáis, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y no está hablando de cristianos ni judíos, hablando de gente de buena tierra, gente dispuesta a oír, gente que escuchará y aceptará el Evangelio de Cristo. Y otro texto más, Hechos 13:48, Pablo habla de los que son ordenados para vida eterna. Y ahí pues los calvinistas, ellos brincan sobre eso y dicen, ahí está la elección incondicional. No, nada que ver. La palabra ordenados debe ser dispuestos.
La palabra griega se puede traducir ordenados, pero también se puede traducir dispuestos. Y en este contexto debe ser dispuestos, porque los judíos estaban rechazando, haciendo burla y persiguiendo a los apóstoles. Y los gentiles, oyendo y aceptando, estaban dispuestos para vida eterna. Hermanos, esto es muy importante porque tenemos que sembrar la semilla con confianza. No podemos decir, no, pues no hay nadie. No hay nadie que quiera estudiar, no hay nadie que quiera oír. Eso no es cierto. Hay que buscar esta gente que escuchará. Ok, entonces, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, pero cuidado, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ok, están dispuestos a oír, están dispuestos a obedecer, pero estos, al obedecer, tienen que ser transformados a la imagen de Cristo. Todo el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, era preparar un pueblo especial que estaría con Dios eternamente. Y es la iglesia. La iglesia es el cumplimiento de ese plan de Dios, de un pueblo especial. Y estos textos indican cómo ellos deben ser transformados a la imagen de Cristo con ese propósito. Ahora vamos leyendo el capítulo 5, Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Este es lenguaje de bodas. Vamos a ver en Apocalipsis 19. Es lenguaje de bodas. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, como una esposa. Como una esposa, ahora gloriosa, ataviada así para su marido. Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Glorioso, ¿qué significa? Glorioso, gloriosa. Digna de honor, digna de alabanza, ¿verdad? Cristo, glorioso, desde luego Dios, glorioso. Y la palabra de Dios, el Evangelio, glorioso. Y cantamos estos himnos, el canto de gloria, el hogar celestial, glorioso. Y la iglesia, gloriosa. Seremos los habitantes celestiales. Y tenemos que vivir aquí en la tierra como habitantes celestiales. Dice Pablo, nuestra ciudadanía arriba. Aquí somos peregrinos. Dice 9 de Apocalipsis, versos 7 y 8, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué son? Porque el lino fino es
las acciones justas de los santos. Pregunta para los miembros de Mabel Myers. ¿Usted cree que Mabel Myers es una iglesia gloriosa? Pablo dice, examinaos, ¿verdad? Examinaos. Seamos sinceros. Yo no estoy pidiendo una respuesta que todo, pero para su propio provecho. Examinaos. Mabel Myers, ¿es iglesia gloriosa o no? Esta es la iglesia gloriosa que fue comprada por la preciosa sangre de Cristo. Y esto es el cumplimiento de la predestinación bíblica. Es lo que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Se basa en la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. Pero hay que ser sinceros, hay que ser francos. La iglesia es gloriosa si los miembros son gloriosos. Sí, como Pablo escribe aquí texto tras texto, sin mancha, sin arruga. Una iglesia pura. La palabra santo, santificado, es separado del mundo, separado del pecado. Vamos leyendo todo el texto en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Estaría dispuesto Cristo a presentar Mabel Myers a sí mismo como esposa? Dice Pablo, examinaos. Somos como una novia, bien ataviada, resplandeciente, gloriosa. No, yo no estoy exagerando. Yo estoy usando palabras de la Biblia. Hay que pensarlo. A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ya leímos Apocalipsis 19, que gocémonos y alegrémonos y que esta esposa vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. Jesucristo no presentará a sí mismo una iglesia manchada. ¿Cuál hombre? Un marido, un hombre que va a ser marido. Y ya es tiempo para las bodas. Y se da cuenta que esta novia está manchada. ¿Quién sabe qué? Pero ¿se casa con ella? Cristo no, Él no se casa con una esposa manchada. Y aquí quiero mencionar algo. Simplemente lo voy a afirmar sin discutir. Pero hermanos, diga a sus seres queridos, a sus conocidos por todo lado, leyendo estos textos, decirles con todo amor, con toda franqueza, pero Cristo no va a presentar a sí mismo la Iglesia Católica, ni la mormona, ni los pentecostales, ni los bautistas. Eso no es Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué texto? ¿Qué texto dice que Cristo va a presentar a sí mismo en aquel día? Gocémonos, alegrémonos, porque Cristo va a presentar a sí mismo la Iglesia Católica, o la bautista, o los mormones, o los testigos.
No es Biblia. Y no me explico la actitud de la gente. ¿Cómo pueden contentarse con religiones que ni se mencionan en la Biblia? Y no tienen nada que ver con estas muy preciosas promesas que tenemos en la Biblia. Desde luego, en todo esto estamos hablando de la iglesia que Cristo compró. La iglesia, él dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. La compró con su sangre, Hechos 20, 28. La iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia que acepta y practica el Evangelio y el patrón revelado por el Espíritu Santo y revelado por los apóstoles, claramente en los Hechos. Primero de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo sin mancha, Cristo sin contaminación, y su iglesia, su esposa, también tienen que ser sin mancha y sin contaminación. La iglesia gloriosa que Cristo presentará a sí mismo ha crucificado las obras de la carne. Y ustedes deben tener bien hasta memorizado estas cosas en Gálatas 5, 19 al 21, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Qué más? ¿Nada más eso? No. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hemos crucificado esta vida pasada, lo que Pablo llama el viejo hombre. Dejamos todo aquello y evitamos la mala compañía. La palabra santificar es separar. Y luego llevar el fruto del Espíritu. No basta con simplemente dejar estas muchas cosas. También hay que practicar la vida de santidad. Pablo dice en el mismo texto, en capítulo 5 de Gálatas, versos 22 al 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, es muy importante que todo miembro de la iglesia de Cristo, para ser iglesia gloriosa, tenemos que tomar muy en serio de que las 7 cartas, epístolas del apóstol Pablo a las iglesias eran iglesias locales, como Mabel Mars. Y son enseñanzas, son instrucciones prácticas en cuanto al culto, en cuanto al hogar, la familia, en cuanto a la vida diaria, en cuanto a todo lo que es el consejo de Dios para nosotros. Y un detalle adicional, y ustedes saben que es muy interesante, estamos hablando de una iglesia gloriosa, y yo sé que la palabra puede ser en sentido universal, pero también se puede usar en sentido local. ¿Por qué?
Cristo se dirige en Apocalipsis 2 y 3 a 7, ¿qué? Congregaciones. Estas enseñanzas, bueno, las cartas de Pablo también. Había una iglesia en Éfeso, había una congregación en Tesalónica, había congregación en Filipos. Estas son congregaciones, como Mabel Myers. Y en todas estas cartas y los mensajes de Cristo a las 7 iglesias de Asia, podemos estar tomando muy en serio estas enseñanzas y aplicarlos a nosotros. ¿Cómo nos ve Cristo? Si Cristo hubiera, por ejemplo, Él envió 7 cartas, 7 iglesias, y si hubiera enviado, o si enviara ahora una carta a la iglesia Mabel Myers, ¿qué diría? ¿Qué mensaje habría de Cristo Jesús para Mabel Myers, así leyendo estos versos, esos capítulos 2 y 3, 7 iglesias, y lo que Jesús decía de ellas? Cosas buenas, cosas malas, así todos los detalles. Y si siguiendo esas medidas, ¿qué diría a Mabel Myers si Cristo enviara una carta? Buena pregunta. Buena pregunta. Examinaos, dice Pablo. Examinaos. No solamente, hermanos, no solamente seguir el patrón en cuanto a los 5 pasos de obediencia para obedecer al Evangelio. No solamente practicar los 5 actos de culto. Indispensable, necesario, claro que sí. Y hay que seguir predicándolos y practicándolos. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Y hay mucha enseñanza sobre la asistencia. Miembros de Mabel Myers que no pueden asistir fielmente, no pueden asistir a todos los servicios. Yo tengo esto, yo tengo aquello, en mi trabajo, en mi familia, y cuántas cosas. Y Dios se da cuenta de que están poniendo a Dios en segundo o 10º lugar y no lo aceptan. Cristo, por ejemplo, ya volviendo a la idea de la esposa gloriosa, el marido, ¿cuál marido aceptará que su esposa lo descuide sus obligaciones con una docena de excusas? No. No lo acepta, no lo tolera. Y Cristo mucho menos. La asistencia es de suma importancia. Y yo siempre estoy pensando, los miembros de la iglesia de Cristo Mabel Myers no tienen ganas, no tienen el deseo de estar aquí, cantar y orar y abrazar hermanos y estar hablando de la iglesia gloriosa. Los que no quieren esto, pues porque hablan del cielo. ¿Qué piensan? Si ellos pudieran ir al cielo, ¿qué? Estarían, pues, ¿dónde está el parque? A ver. No estarían contentos en el cielo, estarían aburridos. Hermanos, Cristo nos conoce a fondo nos conoce. Todo pensamiento, toda cualidad buena. Yo sé que Mabel Myers tiene muchas cualidades buenas, pero hay deficiencias que seguramente Cristo las conoce. Pero Hechos de los Apóstoles y luego pues todo el Nuevo Testamento, hermanos, hay que seguir esta regla porque es infalible, es guía infalible. Una cosa que se enfatiza mucho en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles es que la relación entre los hermanos debe ser una expresión, todas deben ser expresiones de sincero amor.
No amor como un mero sentimiento o una emoción, sino amor activo, un amor vivo. Y esto se puede analizar con cuidado leyendo los muchos textos que dicen unos y otros, unos y otros, unos y otros. Amar unos a otros, alentar unos a otros, amonestar unos a otros, confesar faltas de unos a otros. ¿Y cuántos son? Hay muchos de esos textos. Y todos son la enseñanza de Cristo. Son cosas que describen la iglesia gloriosa. Y faltando algunas de estas cosas, entonces, pues, obviamente está indicando mancha o falta de amor. Quiero mencionar otra cosa de suma importancia, hermanos. Que la iglesia, yo acabo de decir que la palabra amor, amar, es palabra activa, obra. Tiene muchas actividades, cosas que lleva a cabo. Entonces, una de esas obras principales de los miembros de la Iglesia de Cristo de Mabel Myers es no solamente estar trabajando para ayudar y edificar y consolar a los miembros de Mabel Myers, sino también extenderse a los de afuera para ganar almas para Cristo. Tener estudios serios, tener clases bíblicas consecutivas, organizadas. Ahí en el hogar, sentados a la mesa con Biblias abiertas y enseñándoles, porque tanta gente tiene dudas, tienen preguntas, tienen creencias, tienen prejuicios, tiene quién sabe cuántas cosas que están dando vuelta en la mente y no obedecen. No entienden, todavía no están convencidos. Y esto requiere atención personal, privada, como el médico tratando un cierto individuo enfermo. Muy importante esta obra. ¿Se acuerda que hablamos de justas acciones? El lino fino de la novia, las acciones justas, seguramente incluye la obra personal de convertir personas a Cristo. Enseñarles, animarles, convertirles. Y luego, habiendo ellos obedecido, entonces seguir ayudándoles a crecer en todo. Entonces, estoy concluyendo. Voy a concluir otra vez la pregunta, que exactamente qué pensamos de esta iglesia de la cual somos miembros. Examinar la pregunta, ¿es en verdad iglesia gloriosa? Y si hay, donde hay deficiencias, ¿qué estamos haciendo para corregirlas? Si hay cualquier mancha, ¿qué hacemos para limpiarla? Hermanos, Cristo murió por la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Que se pueda comparar con lo que Jesús ha hecho por nosotros. Seguramente todos queremos ser parte de esa iglesia gloriosa que Cristo presentará a sí mismo en aquel día. Pero esto requiere mucho estudio, mucha oración, la
la vida del cristiano, la vida diaria. Tiene que incluir mucha lectura bíblica y mucha oración y mucho hablar de Cristo. Conversación espiritual y no solamente cosas terrenales. Y mostrar que queremos ser habitantes celestiales. Demostrar lo que significa tener la ciudadanía en el cielo y cantar este mundo no puede ser mi hogar. Es posible que en este momento, es muy posible que haya alguna persona en esta audiencia que esté pensando, me conviene empezar. Yo quiero empezar. Yo quiero ser miembro de esta iglesia y yo quiero participar, yo quiero crecer con los demás miembros en este asunto de ser una iglesia gloriosa. Si hay alguna persona que está pensando así, entonces usted sabe que habrá mucho gozo. Estaremos regocijando y aún los ángeles, entre los ángeles, habrá gozo en el cielo sobre una persona que se arrepiente. Hay un himno de invitación que se ha seleccionado. Ese himno es para invitar, que nos indiquen de alguna manera que usted quiere confesar a Cristo y ser bautizado para el perdón de pecados y ser añadido a la iglesia de Cristo. Muy bien, muchas gracias por su muy buena atención.